Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Cenk-Torun y Mahsine Meravet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un mundo donde las celebridades suelen ocultar sus emociones tras sonrisas perfectas y discursos ensayados, Cenk-Torun, uno de los rostros más icónicos de la televisión turca, ha decidido hablar con el corazón abierto. Después de su reciente divorcio, el actor ha roto el silencio con declaraciones tan sinceras como desgarradoras, revelando verdades que hasta ahora había mantenido en la más estricta intimidad. Y en medio de esta tormenta emocional, una luz brilla con fuerza, el amor que ha encontrado junto a Mahsine Meravet, una mujer que, según sus propias palabras, le ha devuelto el sentido de la vida. Paloma, nunca quise casarme, la confesión que nadie esperaba. En una entrevista reciente transmitida por un canal digital de Turquía, Cenk apareció sereno, pero con una mirada profunda. En un momento de la conversación, sorprendió al público al declarar sin rodeos: "Para ser honesto, yo nunca quise casarme". La frase resonó como una bomba. Años de apariencias, de alfombras rojas, de imágenes familiares felices, parecían desmoronarse ante una sola afirmación. Pero la explicación no tardó en llegar. Fue una situación complicada. Había presiones, expectativas externas, cosas que se salieron de mi control. Sentí que era mi deber, pero mi corazón no estaba ahí. Con estas palabras, Cenk no solo cuestionó su decisión pasada, sino que también mostró un rostro humano, vulnerable y profundamente honesto, lo que hizo que miles de seguidores se sintieran identificados. Reloj de arena, años perdidos, emociones contenidas. El actor confesó que, durante gran parte de su matrimonio, vivió en un estado de confusión emocional. Aunque nunca habló mal de su expareja, dejó claro que se sintió atrapado. Fueron años difíciles. No fue culpa de nadie, pero yo no era yo mismo. La comunidad de fans, que lo ha seguido desde sus inicios en el mundo del espectáculo, reaccionó con sorpresa y apoyo. Muchos no entendían por qué Cenk había estado tan alejado emocionalmente del foco público, y ahora, todo parece tener sentido. Corazón con una flecha, Mahsine Meravet, la mujer que lo rescató. Pero no todo en esta historia es melancolía. En medio de su proceso de sanación, Cenk conoció a Mahsine Meravet, una mujer de mirada cálida y espíritu libre que ha cambiado su percepción del amor y la vida. Con ella descubrí lo que realmente significa compartir. No hay máscaras, no hay presiones. Solo hay verdad. Cenk asegura que Mahsine lo conoció en su momento más vulnerable y que, en lugar de alejarse, se quedó para ayudarlo a reconstruirse. Es la primera vez que siento que alguien me ve realmente. Y es hermoso. Sus palabras fueron acompañadas por una sonrisa genuina, esa que hacía tiempo no mostraba públicamente. Anillo, un amor con futuro. Las señales de que esta relación va en serio son cada vez más evidentes. En redes sociales, Mahsine ha compartido fotografías junto a Cenk con frases como "mi refugio" o "donde mi alma encuentra paz". Y aunque él se ha mantenido más reservado, recientemente publicó una imagen en blanco y negro de ambos con la frase: "No puedo cambiar el pasado, pero puedo dedicar cada segundo del presente a amarte como mereces". Una declaración que ha sido interpretada como una promesa silenciosa, como un compromiso de redención y entrega total. Artes escénicas, Cenk-Torun, un actor, un hombre, una transformación. Este momento personal coincide con un renacimiento artístico en la carrera de Cenk. El actor ha confirmado su participación en una nueva serie dramática que será transmitida por una importante plataforma internacional.
En ella interpretará a un personaje atormentado por sus errores del pasado, un papel que, según él mismo, le ha permitido procesar emociones reales. Este personaje soy yo, en muchos aspectos. Estoy convirtiendo mi dolor en arte. Y eso, en sí mismo, ya es un triunfo. Su actuación promete ser la más intensa de su carrera, y muchos críticos ya auguran que podría recibir nominaciones a premios tanto en Turquía como en el extranjero. Cabeza parlante: reacciones del público, entre la empatía y la sorpresa. Las redes sociales han estallado con las declaraciones de Cenk. El #Cenk habla se convirtió en tendencia en Turquía y luego en varios países de habla hispana, donde la sinceridad del actor ha sido ampliamente celebrada. Qué valiente al decir que nunca quiso casarse. Muchas personas viven atrapadas por miedo al que dirán. Lo respeto más que nunca. Todos merecen una segunda oportunidad en el amor. Maasine parece un ángel en su vida. Incluso colegas del medio artístico han mostrado su apoyo, enviándole mensajes privados y compartiendo sus palabras en historias de Instagram. Rosa: un cierre simbólico, el ritual de despedida. Lo más impactante, sin embargo, ha sido la revelación de un gesto íntimo que Cenk decidió hacer para cerrar definitivamente su ciclo anterior. Según una fuente cercana, el actor viajó solo a la costa de Bodrum, llevó consigo una caja con objetos simbólicos de su matrimonio anterior y los enterró bajo un árbol cerca del mar. Junto a ellos, colocó una carta escrita a mano. Te libero, y me libero. Gracias por lo vivido. Pero hoy, vuelvo a nacer. Este acto, profundamente simbólico, marca el fin de una etapa, y el inicio de otra que, sin duda, promete ser más luminosa. Alto voltaje: giro final, una boda a la vista. Justo cuando parecía que la historia se estabilizaba en una redención emocional, una filtración inesperada ha desatado una nueva ola de rumores. Una fuente anónima del entorno de Maasine reveló que ella habría sido vista en una joyería especializada en anillos de compromiso, acompañada de una amiga cercana. Aunque no se ha confirmado si Cenk está planeando una nueva boda, algunos periodistas turcos aseguran que una propuesta podría estar en camino. ¿Será esta la historia de un hombre que, tras decir que nunca quiso casarse, termina pidiendo matrimonio al amor verdadero? Brújula: conclusión, el valor de reconocer, sanar y volver a amar. Cenk Torun no solo ha compartido su historia, ha desnudado su alma. Y lo ha hecho en un mundo donde eso es considerado casi un acto de rebeldía. Ha hablado de miedo, de decisiones equivocadas, de pérdidas, pero también de amor, redención y esperanza. Maasine Meravet no ha llegado a salvarlo, sino a caminar a su lado mientras él se reconstruye. Y eso, quizás, es el tipo de amor más puro que existe. Esta historia no ha terminado, pero si el amor verdadero se trata de empezar de nuevo con la persona correcta, entonces Cenk Torun acaba de dar el primer paso hacia su felicidad más auténtica. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.